doctor Freddy Otárola Peñaranda, decano del Colegio de Notarios de Ancash, doctor Alfonso Caballé Cruz, representante del Consejo del Notariado Español y vicepresidente de la Comisión de Ética de la Unión Internacional del Notariado. Doctor Francisco Rosales de Salamanca Rodríguez, notario de Sevilla. Doctora Ana María Ramírez Eula, presidenta de la Asociación de Escribanos de Uruguay. Doctor Mario Romero Valdivieso, presidente del Grupo de Trabajo sobre el Lavado de Activos de la Unión, presidente de la Academia Notarial Americana. Señores decanos de los colegios de notarios, señor presidente de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú, doctor Roque Díaz Delgado. Quiero, en primer lugar, agradecer al Colegio de Notarios de Ancash y al mismo tiempo felicitarlos por la organización de este importante Congreso Nacional, pero además felicitarlos porque justamente este tema de la deontología es un tema que normalmente no se viene tratando en los certámenes que se están organizando en el país. Y en ese sentido me parece muy bien que el Colegio de Notarios de Ancash haya optado por encargarme este tema con la finalidad de motivar a los distinguidos colegas en relación con este importante tema. Valé de Goytisolo decía que en cualquier otra profesión la ética puede no ser indispensable, pero tratándose del notario, la ética es fundamental. Yo quiero expresarle al doctor Freddy Otárola mi profundo agradecimiento por sus generosas palabras relacionadas con mi persona el día de ayer. Creo que en el fondo esas palabras obedecen más que a mis merecimientos, a el afecto y la amistad inalterable de tantos años. Y es verdad que a los inicios, o que en los inicios de mi desempeño profesional, vine a trabajar en Huaraz, en la Comisión de Reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del 31 de mayo de 1970, donde murió tanta gente en el Perú. Y vinimos con el mayor entusiasmo, trabajando sábados y domingos, porque inicialmente la población nos miraba con desconfianza. Cuando vieron que trabajábamos de sol a sol para reconstruir la zona, cambiaron la mirada hacia nosotros. Y después me tocó hacer la ley del organismo de desarrollo para la zona afectada del 31 de mayo de 1970, que me parece ha debido ser tomado como base para un proyecto de regionalización en el país. Lamentablemente no ha sido así. Por tanto, yo quiero pues reiterar mi agradecimiento al doctor Otárola y también reiterar mi agradecimiento al doctor David Figueroa, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos,
porque siempre está apoyando al Perú. Muchas veces ha venido a dictar charlas y el día de hoy lo hemos visto con qué brillantez ha expuesto sobre este tema tan interesante, importante a nosotros, que es la lucha del notariado en contra del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y también quiero reiterar mi agradecimiento en forma especial a los expositores que vienen de otros países y muy particularmente a mi querido amigo Alfonso Caballé Cruz, quien siempre también nos ha apoyado constantemente, nunca ha dado su brazo a torcer, siempre ha estado dispuesto. Por ello, para él y para el Consejo del Notariado Español, nuestro agradecimiento, el agradecimiento del notariado peruano. Y quiero decirles, con la autorización del doctor Otárola, que el Consejo del Notariado Español es el que está solventando la presencia del doctor Caballé acá. O sea que no le cuesta a los organizadores su traslado de Europa a América. Y él también muchas veces ha venido con su propio peculio para apoyarnos en diversas oportunidades. Por eso, querido Alfonso, mi reconocimiento, mi afecto y también mi afecto hacia el Consejo del Notariado Español. Mi exposición va a constar de dos partes. Una primera parte relacionada con los adelantos tecnológicos y otra relacionada con el Código Deontológico de la Unión. Yo quiero comentarles que en este momento nosotros vivimos una época en que la información es permanente, es continua, pero también los cambios son continuos. Alguien decía que aquí el cambio es natural, o sea, el cambio ya no es esporádico, sino el cambio es permanente, es lo natural ahora. Y entonces yo recuerdo una frase que me impactó en una lectura que hice, en la que decía que el 50% de lo que conocemos hoy, de aquí a 10 años, no nos servirán de nada. Y el otro 50% no se ha inventado todavía. El 50% de lo que sabemos hoy, de aquí a 10 años, no nos servirán de nada. Y el otro 50% no se ha inventado todavía. Y por eso, ahí ustedes tienen una información de que una semana de ediciones del New York Times contiene más información que en el siglo XVIII una persona ilustrada habría podido obtener en toda su vida, en una semana en el New York Times. No sé qué pasa.
Miren, la radio necesitó 38 años para alcanzar un mercado de 50 millones de personas. La TV, 13 años. El Internet, 4 años. El iPod, 3 años. Facebook, 2 años. 31.000 millones de búsquedas en Google en el 2008. En el 2006 solo hubo 2.700 millones de búsquedas. Miren cómo creció exponencialmente. Leía un libro en el cual se decía, o se simulaba un diálogo entre un padre y un niño. Y el niño le dice: papá, ¿qué hay después de la muerte? Y el papá le dice: no lo sé. Entonces el niño le dice: pregúntale a Google. Pregúntale a Google. O sea, para los niños, Google lo sabe todo. Porque ahora queremos saber algo, queremos hacer una consulta. Veamos a Google. Por favor. La tecnología también tiene sus problemas. No funciona. No funciona. Entonces, hacía 10 años que el número de mensajes, de textos, excedió el número total de la población del planeta, aproximadamente 6.740.422.806. ¿Sí o no? ¿Esto sigue? ¿No puede? Entonces, Alan Touch decía que en 40 años aproximadamente se lograrán nuevos y más rápidos avances, debido a que los científicos e ingenieros están trabajando en 4 campos: 1, computadoras; 2, robótica; 3, nanotecnología; y 4, exploración espacial. Ahí tienen, por ejemplo, la construcción de una supercomputadora que excede la capacidad del cerebro humano y que se piensa que costará el precio de una laptop. En lugar de computadoras mejor yo creo que voy a tomar de acá de mi, porque no está no está ahí tienen ustedes. Científicos han podido simular en tiempo real el funcionamiento de toda una parte del cerebro humano. Esto es a febrero del 2009. Las computadoras personales del futuro, en lugar de diseñar máquinas que se ajusten al cuerpo humano, la próxima generación diseñará máquinas que encajen dentro del cuerpo, de modo que se redefinirá la anatomía humana y aquello de lo que es capaz. Computadoras equiparables a humanos. Robert Freitas estimó que para el año 2021, o sea, ya dentro de muy poco tiempo, computadores equiparables a humanos costarían un simple $1, lo cual significa que comenzarían a aparecer en los juguetes de los niños y como insertos en las revistas. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología es la reducción la millonésima parte de 1 milímetro. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos un cabello, en una imagen que tenemos ahí,
tenemos un cabello, y el cabello, para que ustedes se den cuenta, es pues enorme frente a lo que es un nanómetro. ¿Para qué sirven ahí está, ver, lo del cabello? ¿Se dan cuenta? Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro, o 1.000.000ª parte de un milímetro. Ahí está, ese es un cabello, y miren. Entonces incluso James Tour de Rice University ganó el premio de nanotecnología 2008 tras 8 años de investigación. Construyó un mini vehículo que mide 4 nanómetros, es decir, se podría poner 250 millones de ellos lado a lado en 1 metro de distancia. Según su inventor, la idea es demostrar que es posible hacer vehículos a esta escala y poder controlarlos a su antojo para llevar nanobytes. Alan Tuss también dice que hasta donde podemos decir hoy día, pronto será perfectamente factible para nuestra civilización construir máquinas inteligentes para explorar la galaxia. Igual que dentro de 40 años nuestra civilización será capaz de enviar sondas robot de poco peso a las estrellas cercanas. ¿Estamos entonces ante una sociedad de información o estamos ante una sociedad del conocimiento? Para Castells, que es un experto en Internet, estamos ante una sociedad de conocimiento que se caracteriza por Internet, la presencia de Internet, y por la capacidad de recodificar la materia viva. Todos los avances que hay en estos aspectos de investigación, incluso como humanos, vienen a ser lo que se llama la bioética. Y yo recuerdo que, invitado por la Universidad Notarial Argentina, la primera vez que se produjo el primer curso de Derecho Notarial Profundizado en Buenos Aires, hablé de bioética a un conjunto de colegas notarios, y uno de ellos, de otro país que no era de Argentina, me dijo: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el notariado? Pero en realidad, para hacer investigación con seres humanos, hay que presentar lo que se llama el consentimiento informado, de lo que se habla mucho. Entonces, el consentimiento informado sí requeriría la presencia del notario, pero estamos hablando de hace 20 o 25 años. Ahora estamos viendo que existe esa posibilidad de que se haga pues trabajos relacionados con el genoma humano, que también es otra característica de nuestra civilización. La existencia o la decodificación al fin del genoma humano es otro avance gigantesco desde el punto de vista científico. ¿Qué se llama la sociedad? Hay como 60 nombres a la sociedad actual. Aldea global, le dice Marshall McLuhan. Aldea global económica, Ramón Tamames. Sociedad postindustrial, Alvin Toffler. Sociedad de conocimiento, Peter Drucker. Sociedad de riesgo global, Ulrich Beck. Sociedad red, Manuel Castells. Cibersociedad, Luis Joyans. Comunidad virtual, Howard Reinhold. Sociedad informatizada, Pérez Luno y Yonegui Masuda. Sociedad teledirigida, Giovanni Sartori. Sociedad digital, José III. Y así, una serie de nombres se le da a esta sociedad que estamos viviendo, a este momento que estamos viviendo. Lo más importante entonces, o en mi opinión personal, mejor podríamos decir que es mejor hablar de
sociedad del conocimiento, donde las ventajas competitivas dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad hace del conocimiento un pilar fundamental de la riqueza y el poder de las naciones, pero a la vez estimula la tendencia a su consideración como simple mercancía sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada. Entonces, hablar de sociedad de conocimiento nos permite no solo dar importancia al crecimiento económico, sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad. Aspiramos a lograr una sociedad en donde la información sea un bien público y no una mercancía. La comunicación un medio de interacción entre los hombres. El conocimiento una construcción social compartida y las tecnologías una herramienta para ello. El reto para la sociedad de información consiste en asegurar la disponibilidad del conocimiento y un acceso libre a los recursos de información. Constituye un paradigma de la sociedad en que vivimos la integración e interconexión lograda a partir de Internet. Si bien grandes sectores de la humanidad se benefician de la globalización y del avance de la tecnología, tendríamos que reconocer también que existen grandes zonas del planeta que han quedado fuera de ese contexto. Por eso se ha dicho que hay globalizadores y globalizados. Y Thomas Friedman escribió un libro que se llama La Tierra es plana, un poco hablando sobre cómo se había aplanado, entre comillas, la Tierra y cuáles eran los aplanadores. Muy interesante. ¿Cuál debe ser el rol del derecho y del notariado en esta época de información, de conocimiento, o como quiera llamarse? La tecnología sigue en su curso. No podemos dar una ley que diga que no se avance desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico. Por lo general, la ciencia y la tecnología están más adelantados que el derecho. El derecho viene al azar. El derecho viene a legislar situaciones que, desde el punto de la ciencia y de la tecnología, están ya consideradas, pero que no han merecido una sanción desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo. Por ello es importante aquí, es muy importante, esta unión entre el derecho y la moral. No nos olvidemos de esos famosos círculos concéntricos. Pero además, hay aspectos pues que no pueden estar legalizados todavía. Por ejemplo, en mi informe yo no hablo de WhatsApp todavía, no hablo de blockchain, en fin, cosas que van surgiendo, que son nuevas, que requieren todavía un tratamiento legislativo. Y más aún, que pueden ser materia de alguna codificación, porque el código tiene, como todos sabemos, una vocación de permanencia. Entonces, al principio habrán determinadas normas y después estas normas, una vez que hayan pasado por el tamiz de la permanencia, vendrán a integrar un código. El derecho, pues entonces, está a la saga. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros como notarios? La actividad notarial es un arte, en el sentido
de que es básicamente práctico. Sin embargo, obedece también a determinadas situaciones teóricas, a determinados principios que nosotros no podemos desconocer. Entonces, todos estos cambios que hemos mencionado afectan pues a la sociedad y requieren una regulación normativa. No olvidemos que según la teoría tridimensional del derecho, el derecho no solamente norma, sino también es conducta social, es un conjunto lógico, pero al mismo tiempo hay que considerar los aspectos históricos, los aspectos filosóficos, los aspectos del derecho comparado para poder legislar. ¿Qué es la ética notarial? Yo quiero mostrarles, quisiera por favor ir al último, no a este, sino a la diapositiva, sí, a la 60. La 64. Quiero mostrarles cómo era el primer código de ética del Colegio de Notarios de Lima. Lo que decía yo es que es muy importante el código deontológico que ha aprobado la Unión. ¿Y saben cuándo lo aprobó? Lo aprobó el año que se hizo el Congreso Mundial del Notaría Internacional del Notariado aquí en Lima, el año 2013. La comisión deontológica presidida por Juan Ignacio Gomesa fue la que presentó. Miren ustedes cómo estaba o en qué consistía el código de ética del Colegio de Notarios. Y sin embargo, en esa época, los notarios eran, en Lima, en el Perú, eran muy respetados. A nosotros nos tocó, nos nombraron una comisión presidida por el doctor Elvito Rodríguez, y que entregamos otros notarios, entre ellos yo. Nos tocó hacer después el proyecto del Código de Ética del Notariado Peruano, que fue aprobado por decreto supremo. Por favor, síguela. En el código que les digo, se hablaba ya, y destaco este artículo octavo, afecta a la ética profesional, a la competencia desleal. B. Toda clase de propaganda que contribuya a exaltar el servicio profesional por cualquier medio publicitario, con excepción de avisos que se limiten a enunciar el nombre del notario, su dirección, horario de trabajo o alguna referencia que el buen criterio de ética profesional no lo impide. Miren ustedes, ya en ese código de ética nuestro ya estaba esta disposición relacionada con la publicidad, sobre lo que quiero incidir también significativamente. La intervención y opinión en perjuicio de la calidad profesional o personal del colega. La reflexión que nos ha hecho el doctor David Figueroa es muy importante. Nosotros no podemos estar criticando a nuestros colegas. Entre colegas tenemos que estar tratándonos con respeto, con consideración. Nuestros enemigos no somos nosotros. Quienes no están a favor nuestro están fuera de nosotros. La situación del notario como profesional del derecho y al mismo tiempo como oficial público, profesional del derecho
que ejercen en forma privada una función pública, nos da una gran ventaja, pero al mismo tiempo también es una gran debilidad. ¿Por qué? Porque existen envidias de algunos abogados, de algunos sectores, porque dicen, ¿cómo es que cumplen una función pública en forma privada? No son dependientes del Estado, no pertenecen al aparato estatal. Nosotros también quisiéramos estar en esa situación. De otro lado, el otro día vi, por ejemplo, un artículo de alguien que decía que la existencia del notariado en el Perú era inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque decía, es igual que cualquier otra profesión liberal y por lo tanto no puede estar a cargo de un determinado grupo de personas, sino debe haber libertad. Cualquier persona puede decidir por sí y ante sí ser notario, cosa que puede darse en otro sistema jurídico, como en el sistema jurídico anglosajón o del common law, en el que un notario no necesita ser abogado, pero no cumple toda la función que nosotros cumplimos, porque nosotros autenticamos, redactamos, conservamos, reproducimos, asesoramos y ahora en el Perú tramitamos asuntos no contenciosos. Pero un notario en el sistema anglosajón es un simple fedatario. No necesita concurso, simplemente paga una tasa. Yo recuerdo, creo que ya lo he contado en algunas oportunidades, que hace años antes de ser notario tuve que viajar por un problema familiar a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, y viví un determinado tiempo en Manhattan, pero Manhattan es muy caro, y entonces tuve que trasladarme a una zona menos cara como Queens, y frente a donde yo vivía había una bodega y el señor también, además de vender cosas propias de bodega, era notario. Entonces el sistema notarial latino es pues diferente totalmente al sistema notarial sajón. Aquí se tiene que participar en un concurso y eso también se dice en el Código de Ética de la Unión. Por favor, siga ahí. Entonces, en el código, cuando estuvimos elaborando el Código de Ética del Notariado Peruano, que se concretó después en el Decreto Supremo 01585-IUS, dijimos, ¿qué cosa es lo importante para el desempeño de la función notarial? En el artículo 2 consideramos los principios a que están sujetos, que deben regir la función notarial, pero no solamente la función notarial, sino la vida del notario. Porque no olvidemos que los notarios desempeñamos una función, profesión. Tenemos un modo honrado de vivir. A mí me tocó también hacer un trabajo sobre derecho marítimo y ahí encontré una frase que me gustó mucho que decía: hay tres clases de hombres: los que están vivos, los que están muertos y los que están en el mar. Los que están vivos, los que están muertos y los que están en el mar. Un amigo mexicano
notario también, en una conferencia en La Habana, dijo: hay dos clases de hombres, los que están dominados por sus mujeres y los que no lo reconocemos. Pero yo me quiero quedar más con la frase de que hay tres clases de hombres. Y entonces yo he dicho: los que están vivos, los que están muertos y los que son notarios. O sea que ser notario es un modo de vivir, porque estamos sujetos a navegar en mares procelosos. Por eso ahí tenemos una imagen de una brújula. ¿Y qué es la brújula? La brújula es la ética notarial. Y entonces, estos son los principios: veracidad. Un notario tiene que decir la verdad, no puede faltar a la verdad, es la esencia. Esa es la razón de ser del notario, decir la verdad, porque robustece con una presunción de veracidad los actos y el relato de los hechos sometidos a su amparo. Con esto estoy más o menos corrigiendo o dando una opinión un poquito diferente de la definición que da Enrique Jiménez Arnau sobre la fe pública, porque él dice robustecer con una presunción de veracidad los actos y hechos sometidos a su amparo. Yo digo los actos y el relato sobre los hechos, porque los hechos son o no son, ¿no es cierto? La honorabilidad. ¿Qué significa la honorabilidad? La honorabilidad está vinculada con el honor. No olvidemos esa frase del alcalde de Zalamea, que le dice, ¿no es cierto?, en esa obra de Calderón de la Barca: al rey la hacienda y la vida, pero la honra solo a Dios. Y entonces, el honor tiene un carácter subjetivo. El notario tiene que hacer las cosas honorables, las cosas dignas, para sentirse bien consigo mismo. Ese es el concepto subjetivo del honor. Pero al mismo tiempo hay un concepto objetivo, que es el sinónimo de reputación, que es lo que los demás piensan del notario. Entonces el notario tiene que hacer también cosas que no lo desmerezcan frente a la colectividad, porque si no, no le van a creer. Si lo ven a un notario, por ejemplo, borracho, ¿no es cierto?, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de él cuando tenga que firmar una escritura pública? Pues si está drogado. El notario entonces tiene que hacer cosas honorables, cosas dignas. Objetividad: el notario tiene que decir lo que ve y oye, ¿no es cierto?, lo que percibe por sus sentidos. El notario tiene que ser imparcial, pero esta imparcialidad, de acuerdo a lo que dice el Código de Ética del Notariado de la Unión, tiene que significar también ayudar o orientar o asistir o informar a las personas que están más débiles desde este punto de vista en la contratación. Diligencia. El notario tiene que ser diligente, tiene que actuar proactivamente, no puede ser negligente. El Código de la Unión dice: debe actuar como un excelente profesional. Como un excelente profesional. Ese es el Código Deontológico de la Unión. Y finalmente, respeto a la dignidad y derechos de las personas, a la Constitución y a las leyes.
estos principios me parece que son importantes, a los que yo le agregaría, en ese momento no se me ocurrió, pero yo le agregaría ahora el principio de solidaridad. Solidaridad con sus propios colegas y solidaridad también con la gente, con la población, con los sectores menos favorecidos. Bueno, me están pasando tarjeta roja, así que voy a cortar. Estos principios entonces orientan fundamentalmente la acción también privada del notario. Seguimos, por favor, al siguiente. Bueno, este es el artículo 7º que dice nuestro código sobre qué afecta a la ética del notario, y yo me quiero concretar ya a leer algunos aspectos o informarles de este código deontológico y reglas de organización del notariado, que tiene 3 partes o hasta 4 partes, ¿no? Y dice, pase por favor la siguiente, la 34. Bueno, el código de ética del notariado tiene cosas muy importantes, y bueno, en el preámbulo se dice: la deontología es un elemento esencial e indispensable para el ejercicio notarial. Sin ella es imposible el correcto ejercicio de nuestra función. Esto es consecuencia del elevado contenido ético de la profesión notarial, un hecho que nos obliga a compendiar y difundir entre el notariado de la manera más amplia posible las normas éticas que mantienen y elevan el valor social de nuestra práctica profesional. Juan Francisco Delgado de Miguel, a quien conocimos y del quien también tuvimos el honor de ser amigos, digno notario español, decía: pero al hablar de deontología no hablamos de abstracciones ni de teorías, sino de principios imprescindibles para la eficacia y la pervivencia misma de la función notarial. El valor de la certeza y la seguridad jurídica son un medio para alcanzar el fin último del derecho a la justicia, y es precisamente por esa razón que la ética es un imperativo categórico. Ella es su sustento, su raíz, la fuente de su legitimidad. Sin embargo, el notario, como cualquier profesional del derecho, está expuesto al error, a la falla que nunca debiera ocurrir. Por eso es importante este código. Bueno, hay aspectos que yo quería considerar del Código de la Unión. Por razones de tiempo, entonces no voy a incidir en ellos y voy a ir a las conclusiones. Aunque es muy importante lo que dice el artículo 5º del Código, que dice, del Código Deontológico de la Unión: condiciones de ejercicio de la función notarial, cualificación profesional y personal, legalidad, imparcialidad, independencia, respeto de los derechos fundamentales, disponibilidad, diligencia y responsabilidad, autonomía profesional, evitar incompatibilidades. Preparación profesional, artículo 15, formación permanente. El notario debe ejercer su actividad profesional con competencia y una preparación adecuada, y particularmente las funciones esenciales de consejo, asesoramiento, interpretación y aplicación de la ley, debiendo de actualizar sus conocimientos tanto en el plano jurídico como en el plano técnico. Por eso es importante esta capacitación o este congreso. En el artículo 17 dice lo siguiente: la actuación del notario debe ser siempre en forma ética, conforme a la ley. El notario rechazará la corrupción y el soborno,
las prácticas deshonestas, el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, el terrorismo y cualquier otras actividades delictivas y formas de ejercicio antisocial del derecho. En materia de blanqueo de capitales, el notario prestará su colaboración y facilitará toda la información necesaria a las autoridades competentes, en particular a los notariados y a los notarios que lo precisen, con arreglo a la ley del Estado, pero no estará obligado a desarrollar actividades de investigación propias de la fuerza pública o de la magistratura. Esta colaboración se regirá por principios y criterios objetivos y predeterminados por la ley, en coordinación con organismos centrales del notariado. El señalamiento o comunicación a las autoridades de blanqueo de operaciones sospechosas no constituye violación del deber de secreto profesional por la prevalencia del bien común. El bien común siempre va a inspirar entonces la labor del notario. En cuanto a la publicidad, en el artículo 29 se desarrolla que la publicidad debe ser orientada básicamente desde el punto de vista de las instituciones, o sea, de los colegiados, de los colegios, y que si el notario tiene que hacer publicidad, esta tiene que estar en más o menos en lo que nuestros códigos, nuestras normas dicen en el Perú. Diligencia profesional, responsabilidad civil, penal y disciplinaria. El notario desarrollará su actividad con la diligencia de un excelente profesional. Y aquí quiero incidir en un punto importante, que es la libre elección del notario, que está reconocido en el artículo 35 del Código Deontológico de la Unión. El derecho a la libre elección del notario, que corresponde al usuario, es un derecho básico en el servicio notarial, salvo en los supuestos en que la designación de notario viene determinada por la ley y deberá ser respetado por todos los notarios. El notario debe abstenerse de captar clientes sobre la base de reducción de honorarios, concesiones, regalos o descuentos a los interesados o a terceros, u otros actos semejantes contrarios a la dignidad e independencia de la función notarial. En el Estatuto del Colegio de Notarios de Lima hemos señalado, en el pórtico del articulado, que quien elige el notario es el usuario, el que paga. Presentamos incluso un proyecto de ley como Colegio de Notarios de Lima para que se modifiquen las disposiciones que impedían esto. En la Comisión de Defensa del Consumidor ganamos, pero después se archivó por la presión de los bancos, y después tengo entendido que el doctor Romero también presentó un proyecto de ley, y ahora hay un congresista que ha presentado un proyecto de ley para que se reconozca esta posibilidad de que el cliente, el que paga, sea el que puede escoger el notario, no los bancos. Porque los bancos dicen, trabajamos con tal notario o tales notarios. Que sea una cosa en la que todos puedan participar. No puede haber acaparamiento. Eso es antiético. Y qué bueno que ahora el Código de Ética del Notariado de la Unión así lo considere, el derecho de escoger del usuario a recoger el notario. En el artículo 48 dice derecho a la intimidad y secreto profesional. El notario debe respetar el derecho a la intimidad de las personas y tiene el derecho y el deber de guardar secreto profesional y confidencialidad, atendiendo al bien común e interés general de la sociedad.
El secreto deberá cuidarse de modo especial en los documentos electrónicos, con procedimientos y medios de seguridad que garanticen la conservación y lectura futura de los mismos y eviten su copia, vaciamiento, difusión o publicidad. Aquí yo quiero hacer una acotación. Me parece que el código no ha considerado el derecho de autodeterminación informativa, porque el derecho de la intimidad es un derecho preinformático. Ahora se habla de derecho de autodeterminación informativa o de protección de datos personales, porque es tanta la información que existe que una persona tiene derecho a saber qué se dice de ella, de los bancos. Todo un problema que hay. Hay un artículo que publiqué yo en el libro El Derecho frente a la ciencia y la tecnología, que se llama el Internet, nuevas tecnologías y el derecho de autodeterminación informativa. Bueno, voy a darle lectura simplemente a mis conclusiones para terminar. Bueno, en cuanto al, por ejemplo, hay una omisión en el Código de Ética deontológico de la Unión, que no se habla, por ejemplo, de la página web. En nuestra legislación sí ya se habla de la página web, y yo sugeriría ahí, por ejemplo, una modificación del artículo 7º de nuestro Código de Ética. Las nuevas tecnologías, por más modernas que sean, no hacen necesariamente a los hombres mejores, es decir, personas más honestas o más justas, sino que son únicamente herramientas necesarias para comunicarse e interactuar más deprisa y con mayores conocimientos. El notario enfrenta nuevos retos surgidos a partir del vertiginoso avance de la tecnología. Es menester que pueda adaptarse al cambio y aprender a hacer uso de las herramientas informáticas para poder desempeñar su función de una manera más moderna y eficiente. Sin embargo, debe respetar los principios esenciales del notariado, pues la tecnología no es un fin, sino un medio. La tecnología no pretende sustituir las labores del notario. Por el contrario, puede ser una ayuda importante para el desempeño de su función. Por ejemplo, la identificación biométrica que hacemos nosotros es una gran ayuda, pero si solamente ya se le quiere quitar al notario la posibilidad de que él sea el que dé fe pública, ahí está mal. La sofisticación de la inteligencia artificial nunca podrá sustituir al juicio de capacidad, libertad, conocimiento, asesoría, labor de asuntos no contenciosos y otra labor complementaria del notario, pues requieren de exámenes de conciencia basados en conjeturas ético-morales y no solamente de datos. El Código Deontológico aprobado por la Unión Internacional de Notariado Latino merece ser difundido y estudiado para complementar los códigos de los notariados, en el caso peruano del Código del Notariado peruano, para armonizarlo en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y legal. Por ejemplo, en estas normas se le da mucha importancia hay una parte que es parte normativa, organizativa, y se le da mucha importancia al Ministerio de Justicia. Nosotros consideramos que los colegios tienen que tener autonomía y la Constitución así lo consagra. Esto no significa, por supuesto, que haya autarquía. En respuesta a la evolución de la realidad social, se han añadido nuevos valores para el servicio del notariado, como la defensa de los derechos del hombre, de la protección del consumidor y de la parte más necesitada de información, del desarrollo económico sostenible, del medio ambiente, de la transparencia, de la evitación del blanqueo de capitales, de la agilización del tráfico jurídico
internacional. En resumen, yo quiero decirles que independientemente de los avances tecnológicos, y si nosotros queremos ser realmente sólidos, tenemos que respetar nuestros principios deontológicos, desde nuestro código de ética hasta que el código de ética del notariado aprobado en el año 2013 por la Asamblea de Notarios, que tendrá que ser evaluado, como les decía, pero es necesario conocerlo. Al final, creo yo que nosotros como notarios tenemos una responsabilidad ética, tenemos una responsabilidad social y tenemos que tener una capacitación permanente. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado en esta oportunidad.